Estamos con la señora Marieta Darquea. Con la misma. Denos a conocer, doña Marieta, ¿cuántos años de existencia tiene usted? Yo cumplí 100 años, 101 años el 4 de enero de este año. Ya, 101 años, Sí, con mucha experiencia para compartir con su familia. sí. Cuéntenos un poquito de su vida, cómo fueron sus años de juventud, a qué se dedicaba, qué hacía. Bueno, yo me casé muy joven, Ya, pero terminé el 6º grado, después entré al colegio, pero ya de tercer curso ya me casé. Me he dedicado a mi familia, a mis hijos, a los quehaceres domésticos, a mi hogar, pero así profesión de alguna cosa no lo he tenido. sin embargo, usted ha salido adelante con su familia y usted ha sido ese ejemplo a seguir de todos quienes son parte de la misma. Sí, Doña Marieta, hábleme un poquito, ¿recuerda usted de cómo era antiguamente lo que hoy denominamos la diablada pillareña? pero así inició la diabla, no era la diablada pillareña, sino la legión de diablos primeramente. Había un chico que era del campo y llegaba mucho a la casa de mis papás. Entonces, porque la mamá de este muchacho era bastante fuerte de carácter, él a veces se salía. Entonces, una ocasión se ha salido por 2 días y se ha ido por cerca de la hacienda de Tacinteo. ¿Ya? Más abajo había una quebrada. Entonces, en la quebrada se ha quedado ahí 2 días, 2 noches. Entonces, contaba que había una piedra grande como una cueva y que ahí dormía poniendo paja. Que una noche, a las 12 de la noche, dice que ha estado así mirando afuera. Ha visto que bajaban los diablos de la hacienda de Tacinteo, unos encadenados, otros en caballo, otros a pie. Y él decía, con la caja ronca, ¿cómo era la caja ronca? Dice que el tambor que tocaban, decía él, tan taradán, tan taradán. Y la flauta, que era así un sonido muy triste. Pero que un poquito se aterrorizó y después ya le pasó. Entonces mi papá dice, haremos la Legión de los Diablos. Entonces, primeramente mis hermanos hicieron unas caretas a base de tierra. Tenían un tapial que llamaban o pared de tierra al lado de un huerto. Entonces eso le sacaban con pico y en esos pedazos de pared le formaban el molde de la careta. Había unas caretas hasta de 4 caras, de 2 caras, y eran grandes porque no se ponían así al cuello nomás. Duraron casi más de 2 meses para hacer eso. Había una empleada en la casa que se llamaba Balbina Moscoso. Ella preparaba el engrudo, bastante, unas ollas grandes. Entonces yo les pasaba el material, los pedazos, los periódicos, utilizaban las fundas de cemento
que anteriormente había, hasta ahora también hay. Entonces hicieron esas caretas bien grandes. Cuando ya terminaron las caretas, dice, vamos a hacer la Legión de Diablos. Había almas que se disfrazaban de almas. Un hermano mío se disfrazó de la muerte con la guadaña y él mismo hizo unas costillas. Sobre eso se ponía una capa negra y otra para abajo. Y mi papá era el principal, el Lucifer que decía, pero él se tapaba las manos con unos que le disecó de un oso, porque siempre viajaba él al oriente. Entonces había unas garras así feas. Alquiló una carreta de por acá nomás de un indígena que se llamaba Remigio. Ya. Y los vestidos eran un poco oscuros, las máscaras también eran bien miedosas. Fuera de eso, le hicieron un lagarto grande de 2 metros, creo. Había el duende, un chiquito nomás, con una careta fea, un sombrero grande, un poncho a rayas. Y salieron por la calle principal, la calle que da las calles Sucre, creo que llamaban en esa época, hasta la puerta del cementerio, de ahí regresaba. Entonces, después de eso, vuelta ya era esas mismas caretas, pero otras pequeñas también que hacían, de los diablos. Pero no solo había diablos, había los danzantes, habían las indiecitas con esos collares que tenían con las pulseras de ¿cómo se llama? Pulseras, se ponían unas cosas así grandes en las orejas. Entonces, las chicas que se disfrazaban de indígenas se ponían acá encima de la oreja. Habían las almas, habían 2 pailas grandes. La una era la de cartón, con 4 orejas. Y la otra le ponían encima de esa paila. Le ponían un poco de alcohol y entonces el alcohol se prendía. Y los diablos trataban de coger a alguien y decían la paila, este ladrón, este que ha robado tanto, así. ¿Por cuántos años vivieron con esto? Eso era en el mes de enero, era. ¿Solo en enero salían? Sí, primeramente salieron la Legión de mañana. Al segundo día ya las máscaras con esos trajes de los diablos de colores, pero no eran pantalones así altos, cortos, sino largos, pero con capas brillantes de colores, de rojo, verde, así. ¿Y usted alguna vez participó en esa comparsa? Yo me disfracé de gitana. Tenía unos 10 años, más o menos. Todavía estaba en la escuela. Y mis hermanos, había mi hermano Froilán, Alberto, Víctor Manuel, mi hermanita Deifilia, es la que ella ayudaba a hacer los moldes y pintaba. Porque ella
se graduó en la Escuela de Bellas Artes en Quito. Además de lo que ayudaba a hacer las caretas, sabía tallar en madera, hacía unos cuadros hermosos. Era muy hábil con las flores, las pepas de adormidera, le hacía unos adornos maravillosos. Y tocaba el arpa. Cuando ya después de lo que salieron los de la Legión, salieron a bailar, bailaban. Unos con las caretas esas grandes, otros con pequeñas. Había también unas caretas de alambre que hacía un señor Velastegui. Igual con esos personajes. Sí, todos esos participaban. Pero ahí había una guaricha que tenía un fuete de los que decían pata de cabra. Y había el señor Bartolomé Cáceres, que vivía en el centro. Él hacía eso. Habían no solo los diablos, las mexicanas, que se ponían unos peinetones grandes aquí en la cabeza. Habían novios, los indígenas, y varias personas, pero ellos no eran egoístas. Indicaban o dejaban nomás que vengan las personas que querían conocer cómo hacían las caretas. Y esa era una fiesta popular, una fiesta del cantón. Sí, los que iniciaron eso. Y bailaban, un día salieron, no me acuerdo, creo que era, porque antes eran los disfrazados desde el 28 de diciembre. Todo el trayecto de la Inocentada que se conoce desde el 28 de diciembre. Sí. Entonces, habían las señoritas también. Recuerdo que en donde que es ahora el parque, era una plaza. Había una pileta ahí en medio. Y por ahí daban la vuelta. Y el 6 de enero, en toda la esquina del parque, formaron un nacimiento del Niño Dios. En esa época tenía la señora Margarita Muñoz, abuela del doctor Villalba, un niño hermoso, hermoso, bello era. Y hacían con los niños de los, ¿cómo se llama? Los pastores. Los 3 reyes eran los chicos gallos, los hermanos Gallo. ¿Ya? Hermanos de la Teresita Gallo. Esos se vestían elegantes con unas ropas de tela espejo para adorar al Niño Dios. ¿Todo eso usted todavía se recuerda de estas vivencias? Yo sí, como ya digo, en esa época tenía yo 10 años. Entonces, mi hermanita, como sabía, ella ayudaba. Mi otro hermano ya falleció, había mi hermano Froilán, Alberto, mi hermanita Deifilia, conocida más por Zambita. Ella también ayudaba. También hacían un molde pequeño de barro mismo o de cascajo. Esas eran las caretas más pequeñas. Entonces, el que había visto que bajaban los diablos de arriba de la hacienda de Tacinteo se llamaba Segundo Isa. Y él contaba que él ha visto. Entonces, mi papá trajo a 2 indígenas de San Miguelito, el uno se llamaba Alejandro Criollo y el otro no recuerdo,
Uno tocaba el tambor y el otro la flauta. Y salieron después de lo que salieron a Capillaro un día. Mi hermanita, la Zambita, tocaba el arpa. Mi hermano Froilán, el violín. Y mi hermana Matilde tocaba la guitarra. Entonces dieron la vuelta en la Plaza San Juan, donde queda ahora el mercado, porque antes no había todavía el mercado. Y una vuelta así por el parque. Pero era un solo día que salieron así. Y ahí se vivió, se empezó a vivir estas tradiciones de nuestro cantón. Sí. Él también actuaba, él no hacía fueron a desfilar en Quito. Le dieron a un hermano mío que se llamaba Alberto una plaquita así de oro y 2,000 sucres en dinero. Después se fueron a Ambato, le dieron un trofeo. Se fueron al Puyo, también le dieron un trofeo. Y esas máscaras le prestó a un señor Carrillo, que era teniente político de San Andrés. Pero él había ido, dice, a desfilar por el Puyo. Y esas caretas no lo entregó a mi hermano, sino que dice que ha dado al colegio no sé cuántas caretas sería. No sé si eso existirá hasta ahora, parece que no. No sé qué se haría eso. Bueno, doña, es importante conocer con usted, además de estas tradiciones, qué otras actividades se vivía en estos días de inocentes acá en el Cantón Píllaro. Bueno, ahí mismo había entre los diablos, ya digo, que las señoritas que salían de mexicanas, de doñitas, de novios. También se inventó mi papá de los buitres. ¿Ya? Los buitres usaban, era una careta, a la vez era un cuadrado que hacían de tela negra. Y ahí mismo le hacían los ojos y tenía una especie de pico, como el del buitre. Y ahí le ponían, era forrado con lanita o con periódico, una cosa suave. Y en la mano llevaban un cutato, como de los payasos. También era así mismo embutido con lana o periódico, una cosa que no cause daño. Usaban los hombres unas polainas de cuero y sobre eso se ponían una falda negra y otra falda acá, como capa. Entonces les perseguían a algunos, así, y le daban con el cutato, pero era una cosa suave nomás. Después se disfrazaron otros y llevaban un cutato con piedras ahí dentro y con una aguja, que han sabido pinchar la aguja. Entonces por eso se disgustaban, había peleas, porque ya no era normal lo que hacían ellos. Y en el cutato le habían sabido poner piedras y eso les daban en la cabeza, o por la espalda, por los brazos. Generaba ya malestar de la ciudadanía. Sí, causaba daño. Y ahí en los diablos, ya digo, había de todo.
Había el avaro, el no sé cómo, que sabían estar así con una funda grande de dinero. Ahora, ¿cuál sería su mensaje que deja usted a la juventud con sus años de experiencia? Porque 101 años no todos lo van a cumplir. Sí. Bueno, yo les diría de que todas las personas, en especial las mujeres, ¿no?, tienen que ser honestas, ser verdaderas señoras, dar un buen ejemplo, en primer lugar a los hijos y también al público. No ser egoístas en nada, también vale las amistades, porque las amistades le visitan, entonces para uno es una alegría. Y para mí ha sido una satisfacción grande también que he pasado yo con todos mis hijos, con mi esposo, que se llamaba Fidel Arnulfo Castañeda. Era empleado en el municipio, era inspector de obras públicas en esa época. Entonces de eso es mis 10 hijos que he tenido. Bueno, yo quiero agradecerle por esa gentileza de haberme recibido y contarnos esto que es parte de la historia de Píllaro. Desearle que Dios le siga iluminando y tenga muchos años más de vida. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vino una chica de Ambato también, porque habían sacado en la prensa, de Mostrada del periódico.